La sala de reuniones apestaba a café frío y nerviosismo. De mi lado de la mesa, yo, la enfermera Clara, sostenía los papeles con las manos sudorosas. Frente a mí, la doctora Méndez, jefa de la clínica, parecía un halcón. Los abogados del señor Carvalho, antes tan arrogantes, ahora me miraban con una mezcla de conmoción y furia contenida. Y allí estaba él. El doctor Almeida, el médico mayor que finalmente creyó en mí, con los ojos fijos en la proyección. En la pantalla, el video del señor Carvalho. El parpadeo lento, las microexpresiones. Y luego, mi dedo, señalando el tablero de letras. La palabra que deletreaba, letra por letra, con la mayor dificultad, veneno. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Enfermera Clara, dijo la doctora Méndez, con voz ahogada. ¿Está segura de lo que dice? Miré a los abogados, a la familia del señor Carvalho, con los rostros pálidos. Absolutamente, respondí. El señor Carvalho no tuvo un accidente. Está siendo envenenado. Mi nombre es Clara. Tengo 24 años, y desde hace 2, soy enfermera en el departamento de neurología de uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad. Cuando me puse mi primer uniforme blanco, sentí que entraba en una especie de templo. No un templo de paredes doradas o altares relucientes, sino un lugar donde la vida y la muerte bailaban un vals constante, y donde yo, con mis manos y mi corazón, podía marcar la diferencia. Soy idealista, sí. Mi abuela siempre decía que era mi mayor defecto y mi mayor cualidad. Decía que el mundo intentaría endurecer mi corazón, pero que nunca debería dejar que eso sucediera, que mi corazón era mi mejor instrumento. En el hospital, esa pureza a menudo era vista como ingenuidad. Yo era la novata que se apegaba a los pacientes, que pasaba más tiempo hablando, que notaba los pequeños detalles. Las enfermeras más antiguas, algunas ya endurecidas por años de dolor y burocracia, me veían con una mezcla de cariño y cierta irritación. Clara, no te apegues tanto, me decía la jefa de enfermeras, doña Sonia, una mujer fuerte, con ojos cansados, pero un corazón de oro. Aquí, el amor excesivo puede doler, pero yo no podía. Cada paciente era un universo, y yo estaba allí para ellos. Fue en este ambiente de idealismo y dura realidad donde llegó el señor Arthur Carvalho, un nombre que definiría mi carrera, mi fe en la humanidad y el límite de mi propia valentía. Era un magnate de la construcción, un hombre cuyo nombre estaba en la mitad de los edificios modernos de la ciudad. Su llegada al hospital fue un evento. Ambulancias con sirenas apagadas, coches de lujo, guardias de seguridad discretos. Un accidente cerebrovascular, ACV, masivo, dijeron. Pronóstico reservado. Coma profundo. Cuando fui asignada a su equipo de cuidados intensivos, sentí el peso de la responsabilidad. Un hombre tan importante, una familia tan influyente. Pero para mí, él era solo el señor Carvalho. Un cuerpo inerte, conectado a máquinas que pitaban y zumbaban, manteniendo un soplo de vida. Su habitación estaba al final del pasillo, semi-privada, con seguridad extra en la puerta. El doctor Almeida, un neurólogo experimentado, pero de pocas palabras, era el principal responsable. Me instruyó sobre los protocolos, los medicamentos, las observaciones. Todo estándar. En los primeros días, la habitación del señor Carvalho era un santuario de silencio y tristeza respetuosa. Su esposa, doña Lucía, una mujer elegante, de ojos fríos y expresión de mártir, se sentaba junto a la cama por unas horas, leía un libro, hacía llamadas discretas. Su hijo, Roberto, un hombre de unos 30 y tantos, impaciente y con un aire de quien quería estar en cualquier otro lugar, aparecía aún menos. Eran educados, pero distantes. Los observaba, notando la falta de un toque cariñoso, de una palabra susurrada al oído del hombre en coma. Hablaban del hospital, de la condición del señor Carvalho, pero nunca con él. Mi rutina era implacable. Monitorear los signos vitales,
administrar medicamentos, girar al paciente para evitar úlceras por presión, higiene personal, tareas que exigían técnica y, para mí, dignidad. Incluso en coma, el cuerpo merece respeto, y yo hablaba con él. Buenos días, señor Carvalho. Hoy hace un hermoso día. Su enfermera Clara está aquí para cuidarle. Lo sé, suena cursi. Pero creía que, de alguna manera, incluso en el abismo del coma, una parte de la conciencia aún podía oír, sentir. Con el tiempo, comencé a notar las primeras señales de la displicencia de la familia. Los pedidos de doña Lucía para que el señor Carvalho recibiera sedantes más fuertes para que no sufriera, incluso cuando el doctor Almeida afirmaba que la dosis actual era adecuada para su comodidad. El tono de Roberto al cuestionar la necesidad de ciertas terapias, siempre con un ojo en el reloj. ¿Es realmente necesario este costo, enfermera?, preguntó una vez, mirando mi hoja de medicamentos. Solo respondí: es necesario para la recuperación, señor Roberto. Él rodó los ojos. La humillación, como tantas veces sucede, llegó sutilmente y fue creciendo. Un día, durante la visita de doña Lucía y Roberto, yo estaba cambiando los vendajes del señor Carvalho. Roberto me observó con desdén. Enfermera, ¿no podría ser un poco más rápida? Tenemos otros compromisos. Él no siente nada, de todos modos. Doña Lucía asintió. Sentí mi rostro enrojecer. Yo, con todo mi entrenamiento, con todo mi cuidado, siendo tratada como una sirvienta apresurada. Señor Roberto, respondí, tratando de mantener la voz firme. La higiene y el cuidado de las heridas son cruciales para evitar infecciones. Lleva el tiempo que sea necesario. Él bufó y se dio la vuelta, comenzando a discutir la venta de una propiedad con su madre, como si yo no estuviera allí, como si el señor Carvalho no estuviera allí. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Con él en esta situación, dijo doña Lucía, con voz baja, pero perfectamente audible. Podemos acelerar la venta de esa casa de campo antes de que las cosas se compliquen más con el testamento antiguo. Roberto asintió. Exacto, madre. Lo importante es resolverlo pronto antes de que él... Bueno, ya sabes. Antes de que despierte, fue la frase no dicha, pero que resonó en mi cabeza. En ese momento, sentí un escalofrío que iba más allá de la intuición. Algo andaba mal, muy mal. Comencé a observar. Ya no como una enfermera que cuida, sino como una detective que investiga. Mi rutina no cambió, pero mi mirada se agudizó. Notaba los pequeños detalles que nadie más parecía ver. La forma en que doña Lucía siempre verificaba si el monitor de glucemia estaba bien visible, pero nunca tocaba la mano de su esposo. La insistencia de Roberto en un tipo específico de sedante que, según él, calmaría a su padre, pero que el doctor Almeida había reducido a petición de otras enfermeras por causar una letargia excesiva. Un día, mientras ajustaba el tubo de alimentación, el señor Carvalho parpadeó. Un solo, lento y deliberado parpadeo. Mis ojos se abrieron de golpe. Nunca había hecho eso antes. Su condición era de coma profundo, sin respuesta voluntaria. ¿Señor Carvalho? Susurré, mi corazón acelerado. No parpadeó de nuevo. Me reprendí. Probablemente fue un reflejo. Solo un reflejo. Pero la semilla de la duda había sido plantada. En los días siguientes, comencé a hacer pruebas discretamente. Señor Carvalho, si puede oírme, por favor, parpadee una vez. Al principio, nada. La frustración. La sensación de estar delirando. Pero luego, en una mañana gris, mientras hablaba del tiempo afuera, parpadeó. Un solo parpadeo. Discreto, casi imperceptible. Me quedé helada. Señor Carvalho, susurré, mirándolo a los ojos. Le pido que parpadee una vez para sí y 2 veces para no. ¿Puede oírme? Silencio. Esperé. La tensión era casi insoportable. Entonces parpadeó. Una vez. Sí. El mundo se detuvo. Mi corazón parecía querer salirse de mi pecho. Estaba allí,
atrapado dentro de su propio cuerpo, un prisionero consciente, y su familia querían que permaneciera en coma. Aquel diálogo con doña Lucía y Roberto, las palabras testamento antiguo, todo volvió con una claridad terrible. Comencé mi propio y peligroso juego. Sabía que no podía compartir esto con nadie todavía, no sin pruebas. Yo, la enfermera novata, acusando a una familia rica de intentar algo contra un paciente en coma. Sería desacreditada, quizás despedida, pero no podía ignorarlo. Mi abuela siempre me enseñó sobre la verdad indestructible. Usé mis turnos para comunicarme con él. Desarrollé un sistema rudimentario. Preguntas simples de sí o no con un parpadeo. ¿Tiene dolor, señor Carvalho? Un parpadeo para sí. ¿Puede mover la mano izquierda, señor Carvalho? 2 parpadeos para no. Su mente estaba intacta. Su alma, atrapada. El siguiente paso fue el alfabeto. Lentamente, letra por letra. Pasaba mi dedo por las letras del alfabeto, y él parpadeaba cuando llegaba a la letra que quería. Era extenuante. Nos tomaba horas formar una sola palabra, pero él era paciente y determinado. La primera palabra que me deletreó, después de 2 días de comunicación secreta, me hizo sudar frío. Hijo. Mi corazón se hundió. Su propio hijo. Roberto. Ya lo sospechaba. La siguiente palabra tardó más. Estaba débil. La concentración exigía un esfuerzo monumental. Pero persistió. Veneno. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Veneno. No un accidente. No una CB. Intento de asesinato. Mis manos temblaban mientras continuaba el juego de adivinanzas. ¿Le están poniendo algo en su medicación, señor? ¿Y si me equivocaba? ¿Y si estaba delirando? Pero la lucidez en sus ojos, la determinación en cada parpadeo, me decía lo contrario. La vida del señor Carvalho estaba en mis manos. Y la mía, quizás, también. Comencé a documentar todo, pero no en mi cuaderno habitual del hospital. Compré un pequeño diario de bolsillo y empecé a registrar mis conversaciones secretas con el señor Carvalho, los horarios exactos de los parpadeos, las palabras que formaba. Parecía un absurdo. Una enfermera novata con un diario de detective. Pero era mi única esperanza. Tenía que probar que estaba consciente. Y que su vida corría peligro. La parte más aterradora era que yo era la principal administradora de sus medicamentos. Podría estar, sin saberlo, siendo cómplice. Ese pensamiento me atormentaba. Necesitaba un aliado. Alguien que me tomara en serio. ¿Pero quién? El doctor Almeida era respetado, pero muy hermético. Doña Sonia, mi jefa, era práctica, pero temía que me creyera loca. Yo era la novata idealista. ¿Quién creería la historia del parpadeo contra la palabra de una familia influyente? La soledad de mi descubrimiento era abrumadora. Las semanas que siguieron al descubrimiento del veneno transformaron cada uno de mis turnos en la habitación del señor Carvalho en un campo minado. Cada jeringa, cada goteo, cada pastilla que administraba venía ahora acompañada de una duda terrible. Releía las prescripciones, comparaba las etiquetas, verificaba las dosis 10 veces. Pero, ¿qué buscaba? Un veneno sutil no tendría una etiqueta de veneno. Sería un medicamento legítimo usado de forma nefasta, o una sustancia añadida que pasaría desapercibida en los exámenes de rutina. Mi inexperiencia en farmacología avanzada era un abismo. Las interacciones con doña Lucía y Roberto se convirtieron en un ballet de disimulo. Continuaban con sus visitas esporádicas, con la misma frialdad educada, las mismas preguntas sobre el pronóstico que sonaban más a un chequeo del progreso de un proyecto que a una preocupación genuina por un padre. Yo mantenía mi expresión de enfermera diligente, pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba alerta. Sonreía, respondía a sus preguntas y, en secreto, observaba cada microexpresión, cada desvío de mirada. Parecían perfectamente tranquilos en su rutina de luto. Esto solo aumentaba mi pavor.
Mi comunicación secreta con el señor Carvalho se intensificó. Estaba cada vez más débil. El esfuerzo por parpadear y señalar las letras era visiblemente doloroso. Pero su determinación era férrea. Me deletreó más. ACCIDENTEFUEFALSO. Dios mío. El ACIB no había sido accidental. Había sido inducido. La maldad detrás de esas paredes esterilizadas era inimaginable. Intentó deletrear más, pero su cuerpo cedió. Su respiración se volvió entrecortada, y tuve que parar, asustada, y reanimarlo, ajustando el oxígeno, monitoreando su corazón que latía a un ritmo débil. Cuando se calmó, le prometí: «Voy a averiguarlo. Voy a protegerle, señor Carvalho». Sus ojos, aunque velados por el cansancio, me transmitieron un rayo de esperanza. El primer lugar para buscar un aliado fue el doctor Almeida. Él era el médico responsable, el único que podía dar credibilidad a mi historia. Pero era un muro, un hombre de ciencia pura, escéptico a todo lo que no fuera cuantificable y comprobado por exámenes. Su respuesta a cualquier insinuación sobre que el paciente respondía era siempre la misma. «Clara, son reflejos subcorticales. Es común en comas profundos. No te aferres a falsas esperanzas». Él me veía como la enfermera romántica que confundía el deseo con la evidencia. Contarle sobre el parpadeo, sobre el alfabeto. Me ridiculizarían. Desesperada, intenté con la jefa de enfermeras, doña Sonia. Ella me conocía desde hacía más tiempo, veía mi dedicación. Pero doña Sonia tenía sus propios demonios. Años de hospitales públicos, de burocracia, de ver triunfar la injusticia, la habían convertido en una pragmática amarga. Me escuchó con su rostro impasible, mientras yo, con la voz baja y temblorosa, hablaba de mi intuición y los pequeños signos. «Clara», dijo ella con voz cansada, «entiendo tu buen corazón. Pero estás hablando de una familia muy poderosa. Si insinúas algo así sin pruebas concretas, perderás tu empleo. ¿Y quién va a creer a una enfermera recién graduada contra la palabra de gente como los Carvalho? No te metas en aguas profundas, muchacha. No vale la pena». No me protegía del peligro de la familia, sino del peligro del sistema. No me creía. El aislamiento era abrumador. Estaba sola, con un paciente que se comunicaba solo por parpadeos y que me decía que estaba siendo envenenado por su propia familia. Y cada día, él parecía ponerse más débil. El doctor Almeida, siguiendo las instrucciones de doña Lucía, aumentó la dosis de un sedante suave para garantizar la comodidad del paciente. Para mí, era un eslabón más en la cadena que lo ataba. Necesitaba una prueba física, algo irrefutable. ¿Pero qué? No había residuos extraños en los frascos de suero. Los medicamentos eran los prescritos. No era una bioquímica forense. Ese pensamiento me atormentaba. Yo era su arma inconsciente. Cada vez que administraba el goteo, sentía un escalofrío. Fue entonces cuando recordé una clase de la universidad sobre la cadena de custodia, de muestras en casos de sospecha criminal. Una muestra de sangre, orina o tejido necesitaba ser recogida de forma específica, sellada, firmada y enviada a un laboratorio forense independiente. Pero yo no tenía autorización para ello, ni los recursos. Y si recogía una muestra sin autorización, se consideraría una violación de protocolo, un sabotaje. Pero el señor Carvalho se estaba muriendo. En cada turno su cuerpo parecía más frágil, su capacidad de parpadear disminuía. Su vida valía mi empleo, valía mi reputación. Decidí actuar. Durante mi siguiente turno de noche, cuando el pasillo estaba desierto y el personal reducido, preparé lo que necesitaba. Una jeringa estéril, 2 tubos de recogida de sangre, alcohol, algodón y un pequeño recipiente de plástico estéril para una muestra de orina. Los escondí en mi carro de medicación. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Entré en la habitación del señor Carvalho. Estaba durmiendo, o eso parecía. Sus ojos estaban cerrados. Susurré: «Señor Carvalho,
Voy a necesitar una muestra de su sangre y orina. Es para su protección. No se preocupe, no le dolerá. Con manos temblorosas, pero con la precisión que la enfermería me enseñó, hice la recogida. La sangre oscura llenó los tubos. La orina amarillenta en el recipiente. Lo etiqueté todo con la fecha, hora y el nombre del paciente, como si fuera una recogida oficial. Pero no lo era. El problema ahora era qué hacer con las muestras. No podía enviarlas al laboratorio del hospital. Serían detectadas, y la cadena de custodia se vería comprometida. Necesitaba un laboratorio externo, especializado en toxicología forense. Y eso costaría dinero. Dinero que yo no tenía. Y necesitaba un pretexto. ¿Cómo una enfermera particular de un hospital público de élite enviaría muestras a un laboratorio externo? Sería una bandera roja gigante. No podía dormir. La pila de cuadernos secretos del señor Carvalho y las muestras biológicas en mi nevera. Sí, en mi nevera, aterrorizándome cada vez que la abría, eran la prueba de mi locura, o de mi valentía. Recordé a un antiguo profesor de la universidad, el doctor Eduardo Costa. Era un neurólogo jubilado, conocido por su ética inquebrantable y por haber defendido un controvertido caso de negligencia médica años atrás, cuando todos le aconsejaron que se callara. Era mi último recurso. Le llamé a la mañana siguiente, fuera de mi horario de trabajo. Le expliqué la situación en términos vagos, sin dar nombres, solo que tenía un paciente en coma que se estaba comunicando y sospechaba de envenenamiento. Esperaba que me dijera que estaba loca. En cambio, hubo un largo silencio. «Clara», dijo finalmente con voz grave, «sabes el riesgo que estás corriendo. ¿Tienes pruebas?» «Tengo las muestras y un diario de comunicación, pero necesito un laboratorio forense, y nadie me toma en serio». Suspiró. «Trae las muestras. Trae tu diario. Encuéntrame en mi antiguo consultorio mañana por la noche. Nadie puede saberlo». Sentí una mezcla de alivio y terror. Tenía un aliado, pero ahora la apuesta era aún mayor. Al día siguiente, fui al encuentro con el doctor Costa. Llevaba las muestras en una bolsa térmica y el diario secreto envuelto en mi abrigo. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Estaba a punto de entregar el futuro del señor Carvalho, y el mío propio, en manos de un hombre que apenas conocía. Pero su reputación era de hierro, y su valor, legendario. Cuando llegué al antiguo consultorio, la calle estaba desierta. La puerta chirrió. El consultorio era viejo, polvoriento, con el olor característico a libros antiguos y antiséptico. El doctor Costa estaba allí, sentado en su antigua silla, la luz de una lámpara revelando su rostro arrugado y serio. Sus ojos me examinaron con una intensidad que me hizo sentir completamente desnuda. «Siéntate, Clara», dijo con voz ronca. «Cuéntame todo, y no omitas nada». Empecé a hablar, desde el primer parpadeo hasta la palabra veneno, las sospechas sobre la familia, el silencio del doctor Almeida y doña Sonia, las muestras en la bolsa térmica. Lo solté todo, con la voz embargada por la emoción, pero con la precisión que la verdad exige. El doctor Costa me escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en mí, a veces hojeando mi diario con interés. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato. Cogió las muestras, observó las etiquetas, abrió el diario, leyendo las últimas entradas. «¿Sabes, Clara?», dijo finalmente, con voz baja, «que tu palabra contra una familia influyente no vale nada sin una prueba irrefutable. Y aún con esta prueba, el camino será peligroso. Intentarán destruir tu reputación, tu carrera. ¿Estás lista para ello?». Lo miré, al rostro serio del hombre que se había convertido en mi última esperanza. «Tengo que estarlo, doctor», respondí. «El señor Carvalho está atrapado y se está muriendo. No puedo vivir con eso». Asintió. «Bien, tengo un contacto en un laboratorio forense particular. Son discretos y eficientes, confío en ellos. Pero el costo será alto, y no aceptarán un caso así sin un pago sustancial por adelantado». Me miró
Y supe que no tenía ese dinero. Yo cubriré los costos, Clara. Pero si esto sale mal, si no encontramos nada, o si la familia consigue silenciarnos, puedes perderlo todo. Tu licencia, tu libertad, incluso tu vida. El aire pareció enrarecerse. Lo entiendo, doctor. Me dedicó una pequeña sonrisa, la primera que le vi. Tienes el corazón de mi abuela, Clara. El mundo intentará endurecerlo. No lo dejes. Esas palabras me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Tenía un aliado, y él creía en mí. La guerra estaba a punto de comenzar. Los días que siguieron a mi encuentro con el doctor Costa fueron una mezcla excruciante de esperanza y terror. En cada turno en el hospital, sentía la mirada de los Carvalho quemándome, incluso cuando no estaban presentes. Mi comunicación con el señor Carvalho se volvió aún más secreta y esporádica. Estaba cada vez más débil. Sus ojos, antes tan llenos de una luz de determinación, ahora cargaban un cansancio profundo. Lo veía disminuir, y cada mililitro de medicación que administraba me pesaba en el alma. Sabía que el tiempo se agotaba. El doctor Costa me mantuvo informada lo mínimo posible, para mi propia seguridad. Había enviado las muestras al laboratorio forense. Es un proceso lento, Clara, me advirtió. Son meticulosos. Pueden tardar semanas, quizás meses, en encontrar algo tan sutil. Si es que lo encuentran. Semanas, quizás meses. El señor Carvalho quizás no tenía días. Mientras esperaba, mi vigilancia se volvió obsesiva. No solo observaba a los Carvalho, sino también al doctor Almeida. Él seguía siendo el neurólogo impecable, pero comencé a notar que pasaba más tiempo en la habitación del señor Carvalho, solo, de lo necesario. Salía con un semblante pesado, a veces pensativo. ¿Sería posible que él también sospechara? ¿O estaría él, de alguna manera, involucrado? La paranoia era una sombra constante. Una tarde, la rutina de doña Lucía cambió. En lugar de su breve visita, llegó más temprano, con un hombre de traje, que reconocí como un abogado, y un notario. Fueron directamente a la habitación del señor Carvalho. Me impidieron entrar. Tenemos asuntos particulares que tratar con el doctor Almeida y el señor Carvalho, me informó doña Lucía, con una sonrisa seca. La puerta se cerró. Sentí un escalofrío. ¿Asuntos particulares? ¿Con un paciente en coma? Mi corazón gritaba. Estaban allí para forzar algún tipo de firma, alguna documentación sobre el testamento, usando la incapacidad del señor Carvalho. No podía hacer nada. Yo era solo la enfermera. Me sentía impotente, al borde de un precipicio. Aproximadamente una hora después, la puerta se abrió. El abogado y el notario salieron, seguidos por doña Lucía y Roberto, que había llegado a mitad de la reunión. Sus rostros no exhibían triunfo, sino una irritación contenida. No fue posible esta vez. Oí murmurar al abogado a doña Lucía. Está más inestable de lo que esperábamos. No hay forma de forzar la firma legalmente. Doña Lucía apretó los dientes. ¿El médico no puede ni mantenerlo lo suficientemente estable para eso? Es increíble. El doctor Almeida, que salió poco después, parecía más pálido de lo normal. Me vio, y por un instante nuestras miradas se encontraron. Había algo allí. ¿Una punzada de culpa, quizás? ¿O solo cansancio? No lo sabía. Esa noche, me comuniqué con el señor Carvalho. Estaba exhausto. Intentaron hacerme firmar algo. Parpadeó. No pude. Su voz silenciosa era un hilo. Señor Carvalho, pregunté, ¿está seguro de que el doctor Almeida está involucrado? Pareció incómodo. 2 parpadeos. No. Él no lo sabe. Un solo parpadeo. Está siendo manipulado. La información era un alivio y un peso. El doctor Almeida no era cómplice activo del envenenamiento, pero estaba siendo usado como un peón. Él era parte del problema, pero quizás podría ser parte de la solución. Pero, ¿cómo acercarse a él sin que me descartara como una loca? La noticia del intento fallido de alterar el testamento pareció acelerar a los Carvalho.
Las visitas de doña Lucía y Roberto se volvieron más frecuentes, más tensas. Discutían en voz baja en el pasillo, y yo podía escuchar fragmentos sobre acelerar el proceso y no tener más tiempo. Cada vez que los veía, sentía el olor a desesperación e impaciencia. Querían que el señor Carvalho muriera. Y rápido. Estaba al límite. El doctor Costa aún no tenía noticias del laboratorio. El señor Carvalho se consumía. Yo era la única testigo, la única esperanza. Y estaba sola en un hospital lleno de gente. Una mañana, el monitor de glucemia del señor Carvalho disparó una alarma. Hipoglucemia severa. Azúcar en sangre peligrosamente bajo. Esto no tenía sentido. No era diabético. Administré glucosa de emergencia y se estabilizó. Pero el incidente me puso en alerta máxima. Verifiqué los registros de la mañana. Una enfermera que no era de nuestro equipo, una sustituta, había administrado la medicación de ese turno. La conocía de vista, una mujer mayor y silenciosa. ¿Administraste la medicación del señor Carvalho al principio del turno, verdad? Le pregunté, casualmente. Ella asintió. Sí. Todo estaba en orden. Tuvo un episodio de hipoglucemia severa. ¿Recuerdas algo inusual en la medicación? Ella frunció el ceño, pensativa. No. Espera. Doña Lucía pasó por allí más temprano, antes de mi ronda. Dijo que tenía una vitamina especial que el señor Carvalho siempre tomaba y que el doctor Almeida había autorizado. Ella misma la administró, en una inyección. Pensé que era algo de rutina. Se me heló la sangre. Vitamina especial. Que el doctor Almeida autorizó. Dios mío. En mi siguiente comunicación con el señor Carvalho pregunté, ¿su esposa le dio una inyección de vitamina hoy? Un parpadeo. Sí. ¿Y se sintió peor después? Un parpadeo. Sí. ¿Qué era? Intentó deletrear, pero estaba demasiado débil. Solo parpadeó 2 veces. No sabía. Tenía que actuar. Era una carrera contra la muerte. Ya no podía esperar al laboratorio. Necesitaba al doctor Almeida. Ese mismo día, después de terminar mi turno, intercepté al doctor Almeida en el pasillo. Parecía cansado, distraído. Doctor Almeida, comencé, con la voz tan firme como pude. Necesito hablar con usted sobre el señor Carvalho. En privado. Es urgente. Él dudó. Enfermera Clara, no tengo tiempo para sus intuiciones. No es intuición, doctor. Es la vida de un hombre. Y la reputación del hospital. La gravedad de mi voz lo detuvo. Me llevó a una pequeña sala de exámenes vacía. Respiré hondo. Doctor Almeida, el señor Carvalho está consciente. Se comunica por parpadeos. Y me dijo que fue envenenado. Me miró como si me hubiera vuelto loca. Enfermera Clara, entiendo que usted se apegó al paciente, pero... No, doctor. No me apegué. Escuché. Y vi. Él me deletreó veneno. Y me dijo que el ACV no fue un accidente. Y hoy doña Lucía administró una vitamina especial que causó hipoglucemia severa. Sin su prescripción. Los ojos del doctor Almeida, que antes me miraban con escepticismo, ahora estaban llenos de una conmoción lenta y creciente. La mención de la vitamina y la hipoglucemia lo impactó. Sabía que no había prescrito nada de eso. La fachada de normalidad en su rostro comenzó a desmoronarse. ¿Tiene pruebas de esto, enfermera? Preguntó, con la voz baja, casi un susurro. Respiré hondo. Tengo un diario con nuestras comunicaciones y muestras de sangre y orina del señor Carvalho, recolectadas y enviadas a un laboratorio forense por el doctor Costa. Él me creyó. ¿Usted también creerá? Cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesándolo todo. Los abrió de nuevo, y la duda había sido reemplazada por una determinación sombría. Muéstreme el diario. Cuénteme cada detalle. El doctor Costa es un hombre en quien confío ciegamente. Si él está involucrado, entonces la cosa es seria. En aquella pequeña sala de exámenes derramé toda la verdad. El primer parpadeo, el alfabeto, la palabra veneno,
la historia del testamento, la vitamina y la hipoglucemia. Él escuchaba, su rostro envejecido endureciéndose con cada revelación. Cuando terminé, se quedó en silencio. Dios mío, susurró. Están intentando matarlo. Lentamente. Fui ciego. Fui un tonto. La culpa y la ira se mezclaban en su rostro. ¿Qué haremos, enfermera? Necesitamos un plan, doctor Almeida, y necesitamos que el resultado del laboratorio llegue lo más rápido posible. Pero no podemos esperar. Se está muriendo. Él asintió, su mente ya trabajando. Tiene razón. No podemos esperar. Contactaré al doctor Costa ahora y pediré una reevaluación completa de todos los medicamentos del señor Carvalho, no como una investigación, sino como una revisión de rutina para cubrirnos las espaldas. Y vamos a protegerlo. Sentí un alivio inmenso. Ya no estaba sola. Tenía al doctor Almeida a mi lado, pero sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir, y que la guerra contra la familia Carvalho sería brutal. La vida del señor Carvalho dependía de ello, y la mía, quizás, también. La alianza con el doctor Almeida lo cambió todo. Ya no era la enfermera novata e idealista contra el mundo. Ahora éramos yo y dos médicos experimentados, el doctor Almeida y el doctor Costa, contra una conspiración familiar. La sensación de soledad dio paso a una determinación fría. La carrera contra el tiempo continuaba, pero ahora teníamos un plan. La primera medida del doctor Almeida fue discreta, pero eficaz. Solicitó una revisión exhaustiva del régimen medicamentoso del señor Carvalho, citando la reciente hipoglucemia y la inestabilidad atípica del paciente. Esta revisión incluía la suspensión temporal de ciertos sedantes y el cambio por alternativas más suaves, además de exámenes de sangre más frecuentes y detallados. Lo hizo de forma que pareciera rutina médica, para no levantar sospechas. Pero su objetivo era claro: eliminar cualquier sustancia que pudiera estar siendo utilizada para intoxicar al señor Carvalho y monitorear de cerca cualquier alteración. En los días siguientes, el cambio en la habitación del señor Carvalho fue notable. Con la reducción de los sedantes para confort, estaba más alerta. Sus ojos, antes a menudo cerrados por el sueño inducido, ahora permanecían abiertos por periodos más largos. La comunicación por parpadeos se hizo un poco más fácil, aunque todavía agotadora para él. ¿Está mejor?, le pregunté una vez. Parpadeó una vez. Sí. Un alivio inmenso me inundó. Las reacciones de doña Lucía y Roberto, sin embargo, fueron inmediatas y predecibles. «Doctor Almeida», dijo doña Lucía, con su voz elegante teñida de irritación. «¿Qué está pasando? Mi marido parece más agitado. Yo creía que el objetivo era mantenerlo cómodo». Roberto reforzó. «Sí, doctor Almeida. ¿Estaba tan en paz antes? No queremos que sufra». El doctor Almeida, con una frialdad que no sabía que poseía, respondió. «Doña Lucía, señor Roberto, la mínima agitación que observamos es una señal positiva de recuperación neurológica. Esto indica que la conciencia se está restableciendo. Lo estamos monitoreando de cerca. Y todos los medicamentos están siendo ajustados para el bienestar a largo plazo del señor Carvalho, no solo la comodidad inmediata». Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago para ellos. La fachada de preocupación se derrumbaba bajo el pretexto de la recuperación. Volvieron con la vieja táctica de humillarme. «Enfermera Clara», dijo Roberto con un tono cortante, «¿está segura de que está siguiendo las nuevas instrucciones del doctor Almeida?» Su padre parecía mucho más tranquilo con los antiguos protocolos. Quizás su falta de experiencia está afectando el manejo de la medicación. Sentí que me subía el calor a la cara, pero el doctor Almeida intervino antes de que pudiera responder. «La enfermera Clara es una profesional ejemplar, señor Roberto. Está siguiendo mis órdenes estrictamente. Y usted, doña Lucía, y usted, Roberto, deben evitar interferir en el tratamiento médico. Las dosis y los tipos de medicación son prerrogativa del equipo médico. Cualquier intento de alterarlos sin autorización
Será considerado una violación grave del protocolo hospitalario. La advertencia fue clara. Retrocedieron, pero las miradas que me lanzaron eran puro veneno. Mi comunicación secreta con el señor Carvalho continuó. Estaba determinado. TESTAMENTONEUEVOESCRITORIOSEGURO. Testamento nuevo. En el escritorio seguro. Mi corazón se aceleró. Tenía un testamento diferente, uno que la familia desconocía. Esto explicaba la prisa de ellos. Intentó deletrear más, pero se detuvo. ABOGADO DANIEL ESPERANDO. Daniel, el abogado. El señor Carvalho lo había anticipado. Lo sabía. Se había preparado. Era un genio, incluso postrado. Le pasé la información al doctor Almeida. Él inmediatamente contactó al doctor Costa, quien inició una búsqueda discreta de un abogado llamado Daniel asociado con el señor Carvalho. Los días se transformaron en una espera agonizante. Yo continuaba mi rutina de observación. El doctor Almeida hacía sus revisiones de rutina, y cada día el señor Carvalho ganaba un poco más de fuerza, un poco más de presencia en sus ojos. La familia Carvalho estaba cada vez más tensa. Sabían que algo andaba mal, pero no sabían qué. Sus discusiones en el pasillo se volvieron más acaloradas, más francas. No podemos dejar que despierte, Lucía. El testamento antiguo nos desfavorece por completo, gritó Roberto una vez. Lo oí todo, escondida detrás del mostrador de enfermería. Entonces, llegó la llamada del doctor Costa. Una voz animada, pero contenida. Clara, Almeida, tenemos los resultados del laboratorio forense. Y tenemos al abogado Daniel. Tiene un testamento nuevo, firmado por el señor Carvalho semanas antes del ACB. Y estaba sellado en una caja fuerte particular que Daniel administra. La confirmación. El alivio me golpeó como una ola. ¿Y las muestras, doctor Costa? Pregunté, con la voz ahogada. Las muestras, dijo, revelan rastros de una sustancia que, en dosis acumulativas, puede causar daño neurológico progresivo, similar a un ACV, y también alteraciones metabólicas, como la hipoglucemia. Es un compuesto sintético, difícil de detectar en exámenes de rutina. Un veneno lento, Clara. Exactamente como dijo el señor Carvalho. Mi mundo se tambaleó. No era mi imaginación. No era paranoia. Era real. Estaban envenenando al señor Carvalho. Y yo tenía las pruebas. El doctor Almeida inmediatamente comenzó a mover las piezas. Con el informe forense en mano, y con la confirmación del abogado Daniel sobre el Nuevo Testamento, él y el doctor Costa se dirigieron a la dirección del hospital. La gravedad de la situación era innegable. Un paciente de alto perfil siendo envenenado dentro de las paredes del hospital, por su propia familia, con el conocimiento de una enfermera novata que había sido ignorada. La doctora Méndez, jefa de la clínica, que antes me veía como una idealista ingenua, se puso lívida al leer el informe forense y escuchar el relato detallado del doctor Almeida. El escándalo sería colosal. La reputación del hospital estaría en juego. Se programó una reunión de emergencia con la dirección del hospital, los abogados de los Carvalho, el abogado Daniel, el doctor Almeida, el doctor Costa y yo, enfermera Clara, la novata, la que presionaba el botón del gas, la que veía fantasmas. El día de la reunión, el pánico de la familia Carvalho era palpable. Ya debían haber sentido el cambio en la atmósfera del hospital, la vigilancia. Llegaron con sus abogados, con la arrogancia de siempre, pero había una fisura en su armadura. La sala de reuniones apestaba a café frío y nerviosismo. De mi lado de la mesa, yo, la enfermera Clara, sostenía los papeles con las manos sudorosas. Frente a mí, la doctora Méndez, jefa de la clínica, parecía un halcón. Los abogados del señor Carvalho, antes tan arrogantes, ahora me miraban con una mezcla de conmoción y furia contenida. Y allí estaba él. El doctor Almeida,
el médico mayor que finalmente creyó en mí, con los ojos fijos en la proyección. En la pantalla, el video del señor Carvalho. El parpadeo lento, las microexpresiones. Y luego, mi dedo, señalando el tablero de letras. La palabra que deletreaba, letra por letra, con la mayor dificultad. Veneno. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Enfermera Clara, dijo la doctora Méndez, con voz ahogada. ¿Está segura de lo que dice? Miré a los abogados, a la familia del señor Carvalho, con los rostros pálidos. Absolutamente, respondí. El señor Carvalho no tuvo un accidente. Está siendo envenenado. El silencio era ensordecedor. El rostro de doña Lucía y Roberto palideció. El abogado de ellos intentó argumentar. Esto es ultrajante. Alegaciones infundadas de una enfermera sin experiencia. Pero el doctor Almeida intervino, su voz cortante. Las alegaciones son de la doctora Clara y del señor Arthur Carvalho, quien está consciente y se comunica, y están corroboradas por un informe de toxicología forense del doctor Eduardo Costa. Tenemos prueba de envenenamiento y un nuevo testamento que la familia intentó y falló en anular. Luego proyectó el informe forense. Los nombres de las sustancias, las concentraciones, la compatibilidad con los síntomas del señor Carvalho. Después, el abogado Daniel presentó el testamento, sellado, autenticado, con la fecha de semanas antes del accidente. La sala estalló en murmullos. Doña Lucía comenzó a llorar, un llanto seco, sin lágrimas. Roberto se levantó, furioso. «Esto es una farsa, una trampa. Esta enfermera está loca». «¿Loca, señor Roberto?», dijo la doctora Méndez, con la voz fría como el hielo. «Loca es la persona que intenta matar a su propio padre por herencia. La policía está en camino». El rostro de Roberto palideció aún más. La seguridad del hospital entró en la sala. Intentó huir, pero fue impedido. Doña Lucía se desmoronó. Lo observé todo, una extraña mezcla de alivio, tristeza y un agotamiento profundo. Se estaba haciendo justicia. El señor Carvalho estaba a salvo. Pero el costo fue el descubrimiento de la oscuridad más profunda en la naturaleza humana. Al día siguiente, la historia estalló en los medios. Magnate envenenado por la familia. Enfermera heroína desenmascara conspiración. Yo, la enfermera novata, estaba en todos los noticieros. Fui felicitada por la dirección, por el doctor Almeida, por las otras enfermeras. Incluso doña Sonia, la jefa de enfermeras, vino a abrazarme, con los ojos llorosos. «Tenías razón, Clara. Dudé de ti. Perdóname». El señor Carvalho fue trasladado a una clínica de rehabilitación. Su recuperación sería larga, pero estaba vivo, consciente y seguro. Lo visité antes de que se fuera. Me miró, con los ojos aún cansados, pero llenos de una profunda gratitud. Parpadeó una sola vez, y luego, otra vez, y otra. 3 parpadeos. Sonreí. «Yo también le quiero, señor Carvalho. Mi abuela tenía razón. El mundo intenta endurecer nuestro corazón. Pero si lo mantenemos abierto, si escuchamos la melodía silenciosa de la verdad, podemos marcar la diferencia». Seguí siendo enfermera, pero nunca más fui la novata ingenua. Yo era la enfermera Clara, la que escuchaba los parpadeos, la que revelaba la muerte para preservar la vida, y sabía que mi corazón, incluso con las cicatrices, era mi mejor instrumento.